Ahora, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Gloria a Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Oremos al Señor para darle gracias por la palabra. Amén. Señor mi Dios, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, a ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos la alabanza, Padre Celestial. Dios mío, Señor amado, en este momento, gloria a Jesús de Nazaret. Gracias damos por tu palabra, Señor amado, porque en este momento nos permites leerla, nos permites también, Señor amado, compartirla en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Señor mi Dios. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Amén. Estamos entonces en la Escuela Bíblica Dominical. Vamos a estar dando inicio entonces ahora sí un poco más a directamente a lo que es la enseñanza. Dijimos en esta mañana que el título de la enseñanza es Pasos para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero antes de dar inicio a la enseñanza, vamos a estar repasando un poco lo que comentamos, lo que decíamos en aquella oportunidad cuando dábamos la enseñanza prioritaria a este tema o anterior a este tema, que hablamos sobre por ponernos metas en un Dios. Un pequeño repaso para recordar algo de lo que hablamos en esa oportunidad. Cuando hablamos en esa oportunidad mencionamos que nosotros como seres humanos que somos, estamos en la capacidad, según lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, que nos ha creado de tal manera que podamos alcanzar diferentes metas, diferentes propósitos, sea por nuestra propia decisión, nuestra propia proposición, o sea por la misma proposición de Dios. Colocamos el ejemplo en esa oportunidad de lo que era Adán y Eva, aunque luego que habían cometido el error de comer del fruto que Dios les había dicho que no comiesen, ellos tuvieron un encuentro con Dios donde Dios les dijo, bueno, ahora es necesario que ustedes se fructifiquen y que tienen que llenar la tierra, tienen que multiplicarse para llenarla, y vemos el cumplimiento de esa proposición, esa meta que Dios le colocó al hombre en este tiempo, tanto que hay una cantidad fuerte en este momento de población, y aún muchos hombres malignos en este tiempo intentan destruir, acabar con la humanidad que existe en estos tiempos. También en cierto momento el Señor le dijo allá en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, a Adán le dijo, bueno, ustedes señorarán sobre la tierra, le dijo a Adán, y le dijo, bueno, vas a colocarle nombre a los animales, a las frutas, a todo árbol. Y eso era lo que estaba haciendo Adán, y en este tiempo también vemos el cumplimiento de esa meta o de ese mandato del Señor para Adán, que para Adán en ese momento también se convirtió en una meta la cual debía cumplir. La gloria a Jesús de Nazaret. Y vemos que hay diversos animales y cada uno lleva su nombre, y también diversos frutos que vemos de árboles, los cuales también llevan un nombre, el cual muchos de ellos fue colocado por Adán, y a medida que ha pasado el tiempo también algunos se han ido modificando, pero Adán en ese momento hizo lo que Dios le pidió, le mandó que hiciese. Cuando hablamos también o mencionamos en esa oportunidad con respecto a la proposición de parte de Dios o de nuestra propia voluntad de meta, hablamos que una de las importancias de las metas era que, o expresamos en ese momento, que eran que las personas que tienen, no sé si utilizar esta palabra, éxito, o alcanzan diferentes jerarquía sobre la faz de la tierra y estima ante otras personas, eran personas que sabían a dónde se conducían. ¿Sí? Cuando alguien se propone algo, gloria a Jesús de Nazaret, sabe a dónde se conduce. Un ejemplo tenemos aquí en la humanidad en este tiempo, hablando de naciones
que se han vuelto poderosas, aunque han sido una potencia, aunque han sido fuertes desde un principio, pero que a medida que han pasado los años han sobrepasado a otras que estaban con un alto jerárquico más arriba que ellos. Vemos a Rusia, donde mencionamos también en esa oportunidad que, según la cadena de noticieros CNN, hablaban, confirmaban que ya Rusia era la primera potencia, hablando del armamento bélico a nivel mundial. También quizás podemos decir que era porque como ellos saben cuál es su meta, quién es la nación más poderosa, tanto económica como bélica, ellos saben a dónde caminan, hacia dónde se dirigen, y por esto pueden esforzarse para alcanzar lo que ellos desean. También en la Biblia conseguimos un ejemplo, el ejemplo allá en el libro de Génesis de Jacob, cuando él se propuso tener a una mujer como esposa. Se enamoró, dice la Biblia, de Raquel, y decidió planificar lo que era su andar, o cómo iba a obtener eso que él quería obtener, que era a Raquel como esposa, por cuanto se había enamorado. Dice que tuvo que trabajar diferentes años para poder alcanzar, obtener de esa mujer, por cuanto tenía que pagar cierta tributos o cierta pago o dotes, también se le puede llamar al padre de aquella mujer. Y también vemos que a medida que fue pasando el tiempo, se le presentaron diferentes dificultades, donde le dieron aún a su hermana Lea primero que a la que él quería, que era Raquel. Pero a medida, no importando esto, él decidió seguir adelante y logró alcanzar lo que él quería, como era tener cerca a aquella mujer como esposa, que era Raquel. Y bueno, del vientre de Raquel o la unión de Jacob y Raquel, podemos ver que en este momento, bueno, una nación poderosa como es Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Gloria a Dios. Bueno, hablando con respecto a su importancia también, como hemos mencionado también, el propósito de cada meta es saber, o darnos a saber cómo conducirnos y hacia dónde debemos hacerlo. Cuando nosotros nos proponemos algo, así como Jacob, sabemos en el nombre del Señor qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer para poder lograrlo. Gloria a Jesús. Porque es que las metas nos dan dirección, significado, motivación y energía para alcanzar lo que nosotros deseamos. Tenemos que colocarnos las metas primeramente, pero sobre todas estas cosas mencionamos también que nuestra meta tiene que estar ajustada al propósito de Dios en nuestras vidas. Sí, porque muchas veces nosotros pensamos algo, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces tenemos que buscar la guianza de Dios para poder alcanzar lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestra vida personal. Gloria a Jesús de Nazaret. Vamos ahora sí a iniciar lo que es los pasos. Vamos en esta mañana a empezar a escalar para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, y vamos a estar tocando ciertos puntos, los cuales son de suma importancia para que se cumpla ese propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestro ser, y que también se va reflejado delante de los hombres, delante de las mujeres. Vamos con el primer paso que tenemos que dar. Vamos, gloria a Dios. Se dice que para nosotros poder alcanzar diferentes cosas en nuestra vida, y primeramente el propósito de Dios con nosotros, que es la salvación, la vida eterna por medio de Jesucristo, tenemos que muchas veces o en ocasiones cambiar nuestra manera de pensar, lo cual conlleva también un cambio en la manera de vivir. Gloria a Dios. Cambiar nuestra manera de pensar. Es que en diferentes momentos o quizás oportunidades nosotros hemos querido alcanzar cierta cosa que nos proponemos, pero muchas veces cuando no cambiamos nuestra manera de pensar y seguimos pensando de una manera diminuta,
a medida que va pasando el tiempo, esta meta que nosotros colocamos en nuestra vida, lamentablemente se va esfumando, así como lo hace la neblina. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, en el nombre del Señor podemos alcanzar muchas cosas. Nuestro Señor Jesucristo, al igual que otros hombres de Dios reflejados en la palabra, nos mencionaron una palabra sumamente importante y con un significado profundo para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida, el primordial, que es la salvación y la vida eterna. Vamos a ver ese significado. Hablamos de la palabra arrepentimiento y según la internet, el diccionario o la enciclopedia en línea Wikipedia menciona las siguientes palabras. Autores como Watchman Nee afirman que la palabra arrepentimiento significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente. El Señor Jesucristo, cuando nos habla o cuando se encontró con aquel hombre, el cual le dijo, bueno, pero ¿qué debo hacer para ser salvo? Hablando con Nicodemo, él le dijo, bueno, pero tú, siendo maestro de la ley, no conoces qué es lo que necesitas hacer para poder llegar al reino de los cielos. Bueno, él le dijo, bueno, es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros queremos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que colocar todo, absolutamente todo, delante de la presencia de Dios y pedirle una nueva manera de pensar y también recapacitar hacia nuestras acciones pasadas, las cuales nos han impedido que nosotros podamos alcanzar algo en la vida. ¿Sí? Y podríamos también decirlo o resumirlo de la siguiente manera, en cual se encuentra también en el significado que le da este hombre allí en la recopilación de sus libros, que dice que también el arrepentimiento puede ser un cambio de conducta, de actitud, de orientación o dirección. Y es que si queremos alcanzar la vida eterna necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y vivir. Así, si queremos también alcanzar nuestros metas o propósitos en nuestra vida común, tenemos que cambiar o deshacernos de aquellos que no nos permiten alcanzarlo. Debemos olvidarnos de esas cosas que a veces se vuelven repetitivas en nuestras vidas y no nos permiten superarnos cada día. Y estamos hablando de los malos hábitos. Creo que cada uno de nosotros conoce el significado de esta palabra, hábitos. Hábitos podemos decir, parafraseando un poco, que es el comportamiento continuo de una persona en cierta área, gloria a Jesús, o de cierta cosa, donde se hace prácticamente parte de la persona realizar una acción. Y muchas veces estas acciones no son las correctas o no son las que nos ayudan a alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos a medida que vamos caminando en sus caminos. Es necesario, y aquí voy a mencionar algo que leí en una oportunidad en un libro que dice, hablando sobre los hábitos, Ockman Dino decía de la siguiente manera: me formaré buenos hábitos y seré siervo de los buenos hábitos, para poder deshacernos de aquellos los cuales no nos permiten alcanzar lo que deseamos. Y en la Biblia nosotros encontramos cantidades de buenos hábitos, y también en nuestra vida muchos de nosotros cuando llegamos a los caminos de Dios teníamos malos hábitos. Algunos tenían los malos hábitos de decir malas palabras, pero también algo que sucedía o que sucede en muchas de las personas que tienen estos malos hábitos es que tratan de crear buenos hábitos en su vida para reemplazar aquellos malos hábitos. Un ejemplo puede ser que en vez de una mala palabra puede salir una oración a Dios. Aunque a veces se hace un poco difícil, porque en cierta oportunidad estaba un hermano que decía, no, yo ya dejé de decir groserías, yo ya dejé de decir malas palabras, pero entonces iba conduciendo
pastor, y también ellos iban dentro del carro. Entonces el pastor que iba conduciendo cae sobre un hueco, y el muchacho que decía que ya no decía malas palabras, que había olvidado esos malos hábitos, en ese momento le salió también una mala palabra y culminó respondiendo de la siguiente manera: bueno, era el último que me quedaba. Quizás en nosotros esos malos hábitos sea muy difícil de quitarlos de nuestras vidas, pero cuando nosotros realizamos buenos hábitos para tratar de reemplazar aquello, se puede con la ayuda del Señor. Gloria a Jesús. En vez de una mala palabra o una adoración, un gloria a Dios, y así se va cambiando la forma de pensar de la persona, también cambiando estos malos hábitos. En la Biblia nosotros también podemos encontrar algunos hábitos. En el libro de Josué, Dios, conociendo lo importante que es tener buenos hábitos, Él le dijo: bueno, no se aparte de tu boca la ley, y medita también de día y de noche en la palabra de Dios. Diciéndolo pues en ese momento, es necesario que te formes buenos hábitos y que des ejemplo también a los demás de cómo deben formarse estos buenos hábitos, para que si en algún momento hay algo lo cual no te permite alcanzar lo que yo quiero hacer contigo, en ese caso Josué, gloria a Jesús, estaba siendo escogido para sustituir a Moisés, y no era cualquier persona a la que debía sustituir. Entonces, pero Dios vio que era la persona indicada por sus actos, por sus hábitos que ya anteriormente también estaban siendo desarrollados para alcanzar buenas cosas. Y en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11, hablando también en la palabra del Señor de Josué, menciona uno de los buenos hábitos que él tenía, y es una de las causas, aparte de la fidelidad hacia su señor Moisés, por las cuales Dios lo escoge para sustituir a aquel Moisés, aquel pastor. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero dice aquí, mire, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué buen hábito tenía este muchacho Josué, que aunque algunos no venían a la casa del Señor, al tabernáculo, él no se apartaba. Era un buen hábito que se estaba formando, porque él quería estar en la presencia del Señor. El mismo salmista también nos reflejó en cierto momento Gloria a Jesús de Nazaret, en una oportunidad, una frase bastante parecida, cuando dijo que él prefería estar un día en los atrios o en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos, sabiendo que es necesario que estar en la casa de Dios es importante. Y cuanto más Josué, que estaba en ese momento lleno de ese buen hábito de estar siempre en la casa de Dios, siempre estar delante de la presencia de Dios, y por eso Dios lo escogió para sustituir a Moisés, contando también ciertas virtudes que él tenía, como la fidelidad hacia su señor Moisés y también hacia Dios, el corazón íntegro que él tenía. Recordemos también ese significado de integridad que dimos en cierta oportunidad. En 1 Timoteo 4:16, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo de la siguiente manera: persiste en ello, hablando de buenas cosas que debía hacer, para que te puedas salvar a ti y también a los que te oyen, a los que están cerca de ti. Cuando nosotros tenemos buenos hábitos, también contagiamos a aquellos que están cerca de nosotros de esos buenos hábitos. Gloria a Jesús de Nazaret. En mi familia ha acontecido algo que a nuestra casa ha llegado una prima, la cual tiene el hábito de estar constantemente repasando, leyendo libros, siempre metida en la literatura, lee bastante, y eso ha contagiado a mi hermana también de estar leyendo libros, y ahora constantemente está ahora también comprando libros para obtener
pensamientos y enseñanza también de literatura de personas las cuales escriben estos libros, estos consejos muchas veces. Y también me ha animado a mí para continuar, Gloria a Jesús de Nazaret, en la lectura de muchas escrituras, para tener también mucho conocimiento también para impartirlo cuando sea necesario. Gloria a Jesús. Quisiera comentar también algo con respecto a los hábitos, los pensamientos, las acciones y todo lo que engloba eso en nuestras vidas de la siguiente manera. Debemos cuida tus pensamientos, se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en acciones. Y cuida tus acciones porque se convertirán en hábitos. Y también cuida tus hábitos porque son parte de tu vida. Y los hábitos en parte de nuestra vida se reflejan en nuestro entorno. Y por medio de estos hábitos, como mencionamos hace un momento, también podemos contagiar a otros de estos buenos hábitos para que dejen aquellas malas acciones las cuales no son agradables delante de la presencia de Dios. Amén. Continuamos entonces. Hemos en esta mañana dado el primer paso, pero continuamos escalando porque el camino para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas es bastante complejo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas? Bueno, con el amor. El amor hacia el propósito que Dios tiene con nosotros, lo cual engloba también amor a su palabra, amor y respeto hacia Él, hacia nuestros hermanos y absolutamente hacia todo lo que está cerca de nosotros. Gloria a Jesús de Nazaret. Amor hacia el propósito de Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Y es que cuando nosotros hablamos de amor y cuando alguien hace algo por amor, a veces hasta es capaz de hacer cosas imposibles, o que a veces o en ciertos momentos fueron imposibles cuando se propone algo. Y es que porque el amor es un arma fundamental para todo ser humano y aún mucho más para nosotros los creyentes. Y qué mejor que demostrar nuestro amor con acciones, porque no es nuestro amor o las acciones que nosotros demostramos, Gloria a Jesús de Nazaret, significan obras, lo cual nosotros también podemos demostrar el amor con obras. La persona que ama, que quiere algo, que anhela algo, obra según a lo que Él desea. Y bueno, no es esto lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor, el verdadero amor hacia ciertas cosas conduce a acciones. Y podemos poner también el ejemplo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, también colocando el ejemplo de una persona la cual se enamora, en cierto caso, o un joven se enamora de una muchacha o una muchacha se enamora de un varón. Muchas veces cuando llega el amor o cuando se manifiesta el amor en esa persona, la persona enamorada llega a hacer cosas o acciones que a veces ni siquiera imaginaba ni tenía en mente hacerlas, pero por causa de la pasión, del furor que tiene dentro de sí, la fuerza por este amor hacia lo que él quiere o lo que ella quiere, acciona a cosas que muchas veces ellos no se imaginaban hacer. Qué bueno es el Señor Jesucristo, que también dice la palabra que no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros para nuestra salvación. Cuando nosotros amamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, cuando nosotros creemos en ello, accionamos, Gloria a Jesús de Nazaret, según nuestro amor y lo reflejamos hacia los demás. ¿Amén? Si Dios me ha dicho, bueno, vas a ser evangelista, vas a ser pastor, vas a ser misionero, maestro, si yo amo realmente el propósito de Dios en nuestra vida, yo acciono conforme a eso. Si me dice vas a ser evangelista, sé que voy a predicarle a muchas almas, personas que no
tienen a Cristo, y me preparo accionando conforme al amor que hay en mí para alcanzar, gloria a Jesús de Nazaret, lo que Dios ha propuesto en mi vida. Gloria a Jesús. Y bueno, cuando hablamos de accionar por amor, tenemos también que decir que la persona que tiene amor y acciona, su amor también es probado a medida que va caminando. Cuando nosotros amamos cierta cosa, en este caso el propósito de Dios para nuestras vidas, nosotros lo vamos demostrando con acciones, pero muchas de estas acciones en cierto momento quieren ser frenadas por aquel el cual no quiere que el propósito de Dios se manifieste en nuestras vidas, que sabemos que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Gloria a Jesús. Y muchas veces nos encontramos con obstáculos que si realmente nosotros tenemos amor, gloria a Jesús de Nazaret, en nuestras vidas, hacia el propósito de Dios, hacia exactamente algo que nosotros nos hemos propuesto también, nosotros sobrepasamos cada una de estas, gloria a Jesús, de estas pruebas o obstáculos que intentan no dejarnos avanzar o accionar o seguir accionando conforme al amor que nosotros sentimos hacia lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y lo vemos reflejado en la palabra del Señor cuando, gloria a Jesús de Nazaret, los discípulos ya estando totalmente transformados por el poder de Dios y habiéndose establecido de una manera completa en su vida, servirle a Dios, se le comenzaron a presentar obstáculos, así como al de Pedro, gloria a Jesús de Nazaret, que por estar predicando la palabra fue tomado, encarcelado, y muchos discípulos también fueron también azotados, y también fueron, gloria a Jesús de Nazaret, amenazados de que si ellos continuaban predicando la palabra, haciendo lo que Dios les había mandado, ellos iban a ser azotados, iban a ser castigados y aún iban a ganarse la muerte. Pero qué bueno es saber o escuchar testimonios de personas así como los discípulos, con aquella transformación tan grande, que aún estaban dispuestos a dar su vida para cumplir el propósito de Dios en ellos. Gloria a Jesús de Nazaret. Y uno de estos era, bueno, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Frases maravillosas encontramos con respecto al reflejo de las acciones o el amor que tenían diferentes discípulos con respecto a lo que era, gloria a Jesús de Nazaret, esto que ellos querían alcanzar según la voluntad de Dios en sus vidas. Y uno de ellos era el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 21, que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo sabía, gloria a Jesús de Nazaret, qué era lo que tenía que hacer y de qué tenía que estar lleno para poder, gloria a Jesús de Nazaret, alcanzar eso en su vida. Él mismo mencionó palabras sobre el amor en el Nuevo Testamento, en el libro de 1 de Corintios capítulo 13, que dice de la siguiente manera, hablando de la preeminencia del amor: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El amor es necesario en nuestras vidas hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hacia la obra de Dios, hacia el Señor, hacia el propósito que Dios tiene con nosotros. Quizás podamos colocarnos la meta, gloria a Jesús de Nazaret. Quizás también, gloria al Señor, podamos dar cierto cambio en nuestra manera de pensar, en nuestros hábitos, pero si no permanecemos en el amor hacia lo que es este propósito de Dios en nuestras vidas, lamentablemente a medida que vamos avanzando y por causa de los obstáculos vamos a abandonar este propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Continuamos en esta mañana escalando, gloria a Jesús de Nazaret. Seguimos subiendo, gloria a Jesús de Nazaret.
esta montaña dando pasos para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que mencionar para nosotros poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, es persistir en ello, persistir en ese propósito. Ya colocándonos o cambiando nuestra manera de pensar, siendo una nueva criatura al momento de, gloria a Jesús, de lo que es tener un pensamiento, tener buenos hábitos, nuestra manera de accionar por causa del amor también, y también sobrepasando los obstáculos, gloria al Señor Jesús de Nazaret, tiene que ser la persistencia. Gloria a Jesús de Nazaret. Vamos a colocar un ejemplo sobre persistencia o sobre fuerza en esta mañana. Se dice, de ver a ese toro ahí, me dice, pero ese toro, ¿qué pasa con la fuerza o la persistencia? Bueno, se dice en el oriente que los toros escogidos para las corridas primero son probados para medir su fuerza, para medir su furor. Creo que muchos de nosotros o algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en una corrida de toros. Aquí cerca, aquí en nuestra ciudad tenemos Gloria a Jesús de Nazaret, por la plaza de toros, ahí tenemos la plaza de toros, donde se hacen también corridas, Gloria a Jesús de Nazaret, de toros, y vemos muchas veces cómo estos animales accionan. Se dice, así como hemos mencionado, que allá en el oriente, antes de que un toro sea llevado a una corrida, es necesario medir su furor para saber qué calidad va a tener la corrida. Y se dice que la bravura de los toros se mide por la persistencia de embestir a pesar de las picaduras. Los toros primero son probados antes de llevar o de ser llevados a una corrida, picándolos para ver cómo accionan, para ver cómo responden a estas picaduras, a estas, gloria a Jesús de Nazaret, dolores en su cuerpo, y saber qué calidad va a tener la corrida. Así también nosotros somos probados para saber si realmente Dios entregará a nosotros cosas grandes a las cuales nosotros, por causa de nuestra persistencia, por causa de nuestra capacidad, por causa de esforzarnos, también somos capaces, gloria a Jesús de Nazaret, de alcanzar o de administrar eso que Dios quiere entregar. Hablando nuevamente del apóstol Pablo, un hombre que honestamente cuando hablamos de persistencia tenemos que mencionarlo siempre, gloria a Jesús. Él declaraba en ciertas oportunidades con respecto a la persistencia grandes cosas. En el libro de 2 de Timoteo, gloria al Señor, capítulo 4, versículos 7 y 8, él da una palabra hablando de victoria. Gloria a Jesús de Nazaret. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Gloria a Jesús de Nazaret. Pero nosotros decimos, quizás leamos solamente eso, aunque tengamos conocimiento de este versículo, nosotros decimos, pero el apóstol Pablo sí fue perseverante o persistente en lo que hacía. Pero él sobrepasó en muchas oportunidades y cantidades de cosas que venían para tratar de frenarlo, pero él persistió. Y lo vemos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24, donde dice semejante cosas que pasó nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, y donde nos da un ejemplo bastante grande de ser persistente a pesar de las dificultades de las pruebas o de las cosas que se nos puedan presentar en nuestra vida. 2 de Corintios 11, 24 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he
padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligros de gentiles, peligros en las ciudades peligrosas, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día, la preocupación por las cosas de la iglesia. Pero también, algo que es digno de imitar, a pesar de estas cosas que él estaba mencionando en ese momento y que nos dicen que fue un hombre persistente, esa palabra que dijo el apóstol Pablo diciendo: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué nos apartará también del propósito de Dios hacia nuestras vidas? Dijo: gloria a Jesús de Nazaret. Tristeza, enfermedad, desnudez, hambre, persecución, y fue enumerando cantidades de cosas por las cuales él había pasado. Él dijo: nada, absolutamente nada nos puede apartar del amor del Señor. Absolutamente nada nos puede hacer desfallecer para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que tenemos que seguir adelante tomando este ejemplo del hermano Pablo, un hombre digno de imitar. Gloria a Jesús de Nazaret. Ahora bien, quisiera agregar, hablando sobre la persistencia, que la persistencia no es dar grandes pasos para alcanzar pequeñas distancias, sino que es dar pequeños pasos que nos llevan a alcanzar la meta. Un paso a la vez, gloria a Jesús de Nazaret, aunque pequeño, pero que van construyendo una escalera a la cual nos llevará a alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria a Jesús de Nazaret. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6 al 8, habla y hace comparación sobre dos animales, los cuales son de diferente tamaño, pero tienen actitudes totalmente diferentes. Habla del perezoso y dice que no hace absolutamente nada, solo dormir, y que es bastante descuidado. Que aunque por su tamaño, por su capacidad corporal puede dar pasos grandes, muchas veces estos pasos grandes, por causa de su pereza, se hacen cortos, porque no alcanza realmente lo que pueda alcanzar un animal con su estatura, con su condición corporal. Pero sin embargo hace también la comparación y habla de un animal muy pequeño como es la hormiga, y que para nosotros es diminuto, gloria a Jesús de Nazaret, pero dice que es un ejemplo digno de imitar, y aún el Señor nos dice que es algo a lo cual tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención, y tenemos que tratar de ser también como ellos, que son, gloria a Jesús de Nazaret, trabajadoras, que aunque con pequeños pasos, con un pequeño tamaño, pueden alcanzar grandes propósitos. Pequeños pasos que alcanzan grandes distancias, a diferencia del perezoso, que por causa precisamente de su pereza, valga la redundancia, puede dar pasos más grandes, más largos por su condición, pero que lamentablemente por la flojera, por eso que invade su vida, no alcanza grandes distancias ni grandes propósitos. También hablando, gloria al Señor Jesús de Nazaret, con respecto a la persistencia, algo que se recomienda es no, gloria a Jesús de Nazaret, unirse a aquellas personas que solo se lamentan, lloran, y de enfermedades, de angustias y todo este tipo de cosas, como el perezoso. Podemos decir que el perezoso es aquel el cual muchas veces ve las dificultades, mas sin embargo la hormiga, a pesar de su pequeño tamaño, gloria a Jesús de Nazaret, puede alcanzar distancias mayores gracias a que su visión es mucho más amplia, es mucho más grande. Y aunque se presentan dificultades, se presentan cosas que muchas veces por su condición son bastante difíciles, ella persiste hasta lograrlo. Gloria a Jesús.
Gloria a Jesús de Nazaret. Y un ejemplo en la Biblia que encontramos con respecto a la persistencia, aparte del apóstol Pablo, es también en el libro de Génesis, hablando de José, un hombre de Dios al cual Dios le reveló, gloria al Señor, desde su juventud un propósito para su vida. Le reveló que iba a estar al frente aún de su propia familia, de grandes naciones. Le impartió un propósito, una meta, algo que debía alcanzar, pero que a medida que iba a estar transcurriendo debía mostrar, gloria al Señor Jesús, buenos hábitos, amor, perseverancia, gloria al Señor Jesús, que lo llevarían a alcanzar lo que él debía alcanzar. Y a pesar de las dificultades, vemos que José, aunque fue encarcelado, aunque fue vendido, aunque fue golpeado, aunque fue, gloria a Jesús de Nazaret, también juzgado injustamente por diferentes motivos que se presentaban, José continuó persistiendo hasta que se alcanzara lo que Dios le había dicho que iba a hacer con su vida, que era estar al frente de muchas personas. Gloria a Jesús de Nazaret. Qué bueno es tener una visión bastante grande, así como la de José, del apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo también es un ejemplo digno de imitar. Gloria al Señor. Ahora bien, algo que también tenemos que tener en cuenta para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida es el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Un factor importante al momento de alcanzar diferentes propósitos en la vida es el tiempo, aprovechar bien el tiempo. En Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16 dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo. Cuando hablamos del factor tiempo, no solo nos referimos, gloria a Jesús de Nazaret, a saber aprovecharlo, sino también a saber el momento exacto en el cual debemos hacer cada una de las cosas. Conocemos ya la cita del libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, que dice: todo tiene su tiempo. Debemos esperar el tiempo del Señor para accionar también, reconociendo, teniendo en cuenta este factor bastante importante que es el tiempo. Porque a veces Dios nos permite alcanzar diferentes cosas o nos propone diferentes metas en nuestra vida para el beneficio de nuestra vida espiritual, para el beneficio de las almas, para el beneficio de la congregación, de la obra de Dios, pero a veces no actuamos en el momento que debemos actuar y desaprovechamos el tiempo. Lamentablemente caemos en un error. Y quizás también pueda pasar a nuestras vidas, pueda suceder que al momento de que se cumpla el propósito en nuestra vida, de que Dios revele algo para nosotros, nos afanemos para que nosotros veamos el cumplimiento de una manera instantánea y caemos en el error de actuar fuera del tiempo de Dios. Cuando Dios nos dice que nos va a usar, tenemos que ir poco a poco, paso a paso, como hemos mencionado, uno tras otro, aunque pequeños, pero que van a alcanzar grandes distancias, porque cuando, gloria a Jesús de Nazaret, Dios nos dice que nos va a hacer algo, nos va a entregar algo, Él primeramente, gloria al Señor, empieza a tratar con nuestras vidas para cambiar las cosas que honestamente están un poco desordenadas o que no nos permiten administrar lo que Dios quiere que nosotros administremos de una manera eficaz. Gloria a Jesús de Nazaret. Entonces comenzamos, gloria al Señor Jesús de Nazaret, a ser moldeados, y cuando Dios ve que tenemos la capacidad de administrar lo que Él realmente quiere que nosotros administremos y estemos también en el tiempo preciso, Dios lo va a hacer, nos lo va a entregar, nos va a honrar. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 34: no os afanéis por el día de mañana. Muchas veces nosotros, conociendo que Dios nos ha de entregar algo o nos ha prometido algo, queremos ver esa cosa instantáneamente, y aún nos enfocamos en el futuro, hablando de tratar de hacer acciones que no son para este tiempo, sino para un futuro. Tenemos que enfocarnos en el presente, vivir cada día, gloria a Jesús de Nazaret,
gloria al Señor, edificando, aunque de poco en poco, para alcanzar lo que Dios quiere reflejar en nuestra vida. El rey David nos dio un ejemplo bastante digno de imitar con respecto a lo que es el tiempo y esperar también el tiempo de Dios en su vida. Conocemos que allá en el libro de Samuel la historia nos dice que gloria a Jesús, que el pueblo quería un rey y que había desechado el reino grandioso de Dios, el cual dirigía en aquel momento, por cuanto los hombres de aquella nación Israel estaban fijándose en las otras ciudades, en los otros reinos, y veían que siempre había una persona delante de ellos, una persona física. Y ellos, conociendo que no tenían una persona física, sino que tenían a un Dios, el cual también se manifestaba por el profeta Samuel, ellos pedían un rey. Entonces dice la palabra que Dios le concedió tener un rey, el cual se llamaba Saúl, pero que este hombre posteriormente, por sus malas acciones, por sus malos hábitos, comenzó a realizar cosas que no eran agradables a Dios, y que lamentablemente fue desechado por esto, porque hizo cosas que no agradaban a Dios y que estaban fuera de la voluntad de Dios, fuera del mismo tiempo de Dios. Pero fue escogido posteriormente también David, el cual fue ungido aún estando sobre la nación Saúl. Pero también el rey David nos demostró un acto de humildad, conociendo también que él era en ese momento delante de Dios, aunque todavía no ha sido reflejado, el próximo rey de Israel, el cual ya había sido ungido también. Él en su humildad prefirió servir a aquel que estaba al frente de la nación todavía físicamente, que era Saúl, hasta esperar el tiempo de Dios. Y aún tuvo hasta la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, pero dijo unas palabras bastante hermosas, como fueron: líbreme Jehová, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Gloria a Jesús de Nazaret. Y es que tenemos que esperar el tiempo del Señor, y a su debido tiempo también Dios nos honrará por esto. Amén. Y gloria a Jesús de Nazaret. Alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida implica mucho tiempo, y aunque con pequeños pasos que también hacen que este tiempo, gloria a Jesús de Nazaret, parezca más largo. Y colocamos el ejemplo de aquella pequeña gota que cae sobre un balde de agua, sobre un recipiente, que aunque al principio vemos que es bastante pequeña y que es insignificante, al pasar el tiempo vemos que ese recipiente va tomando, gloria a Jesús de Nazaret, cantidades de líquido hasta derramarse. Así también tenemos que ser nosotros, hacer pequeñas cosas, gloria a Jesús, en su tiempo, esperando el tiempo perfecto de Dios, para que también sea derramado sobre nosotros la bendición maravillosa de Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Continuamos escalando en esta mañana y llegamos a un punto bastante importante, en el cual muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque es uno de los cuales hace que muchos de nosotros, aunque tengamos todos los pasos anteriores, cumplamos con todos los pasos anteriores, estas emociones, o lo que son las emociones, la falta del control de emociones en nuestras vidas, lamentablemente hacen que desfallezcamos al momento de cumplir lo que Dios tiene para con nosotros. Un ejemplo con respecto a las emociones, podemos colocar la misma naturaleza. Miren, la naturaleza nos muestra día a día su estado anímico. Un día, quizás un día así como hoy, vemos un sol resplandeciente, pero en otro día, al amanecer, vemos grandes nubes que cubren toda la mañana y que muchas veces también desparraman cantidades de agua hacia la tierra. A veces vemos noches frías, como también en oportunidades vemos noches calientes, noches bastante calurosas. Y diferentes cosas, así como el sol, gloria a Jesús de Nazaret, sale a determinado tiempo, también la luna,
sale a determinado tiempo y también cada uno de ellos se esconde en su tiempo. Pero también a veces vemos una gran luna, la cual se ve resplandeciente y aún cerca de nosotros, que a veces hasta pensamos que está muy cerca. Pero también vemos como dentro de la naturaleza las nubes, por causa de estas emociones que la misma naturaleza refleja, cubren estas glorias de Jesús de Nazaret, estos estrellas, sea el sol como estrella o sea la luna también, la cual está cerca de nuestro planeta y a veces ni la podemos ver. Ahora, nosotros también tenemos estados anímicos en diferentes tiempos o transitar de nuestra vida, porque también nosotros somos parte de la naturaleza. De igual manera que el clima cambia de un momento a otro, nosotros como seres humanos nos sucede lo mismo, pues formamos parte de esa naturaleza. ¿Amén? Gloria a Dios. Sí, muchas veces estamos de buen ánimo, con ganas de hacer las cosas, pero lamentablemente en otros momentos nos encontramos totalmente decepcionados o queriendo soltar el propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gloria a Jesús de Nazaret. Y qué difícil es alcanzar metas o el propósito de Dios en nuestras vidas con actitudes un día positivas y otro día negativas. Cuando esto sucede, nosotros podemos perder nuestro destino, podemos perder también nuestro propósito, nuestra meta que nos hemos propuesto, como es alcanzar este propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria a Jesús. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aprender a controlar nuestras emociones es sumamente importante. Gloria a Jesús de Nazaret. Porque estas emociones llevan acciones y nos hacemos la pregunta: ¿cómo están afectando nuestras emociones a nuestras acciones en este momento o en nuestro día a día? Tenemos que tener en cuenta que según nuestras emociones también nuestras acciones serán reflejadas. En Proverbios capítulo 16 versículo 32, en su segunda parte dice: más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Gloria a Jesús de Nazaret. Y no solamente esto, sino que dice que la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 25 18 podemos ver reflejado que no sabernos dominar a nosotros mismos es una parte bastante frágil por la cual nosotros podemos ser atacados y también podemos estar desarraigando de nosotros el propósito de Dios. Dice: como ciudad sin defensa y sin muralla es aquel que no sabe dominarse. Pero ahora bien, ¿cómo nosotros podemos dominar esas emociones? ¿Y qué más o qué podemos hacer nosotros si ahí tenemos de nuestro lado a un Dios que puede hacer absolutamente todas las cosas? Y es que dominar nuestras emociones implica tener una comunión íntima bastante poderosa con Dios, para que por medio de su ayuda nosotros podamos dominar, podamos tener este tema bajo control. Gloria a Jesús de Nazaret. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, la Biblia nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Gloria al Señor. Para poder controlar cada una de estas opciones que día a día se presentan en nuestra vida. Gloria al Señor. Y qué más que hacerlo también por su palabra, por la palabra de Dios. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir e instruir. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Qué bueno es tomar esta palabra para corregir, instruir y también de vez en cuando reprender nuestras emociones cuando quieren decirnos que no podemos. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses 4:13 decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también el libro de Joel 3:10 dice unas palabras bastante hermosas, las cuales recuerdo que, gloria a Jesús de Nazaret, me aprendí este versículo por acciones también, por dificultades que se presentaban en mi vida, mediante hacía
diferentes cosas o en diferentes también momentos. Uno de ellos era allí cuando nos encontrábamos, o cuando personas que tuvieron la oportunidad de ayunar en la casa de nuestra hermana Amanda, nuestro hermano Jorge, en el cuartico, que estaba totalmente llena de versículos bíblicos en la pared. Gloria a Jesús de Nazaret. Pero a mí me llamaba la atención, era uno en específico que estaba cerca de la puerta, que decía: diga al débil, fuerte soy. Y qué difícil, a veces, muchas veces para nosotros, o en ese momento para mí, a veces se nos presentaba cuando la dificultad, la prueba, o gloria a Jesús de Nazaret, esa lucha que muchas veces cuando las personas están en ayuno comienza por causa de la carne. Decía, bueno, llevo tantos días, pero aún me faltan tantos días para alcanzar lo que Dios ha colocado en mi corazón que debo ayunar, o hasta donde Dios me ha dicho que debo hacerlo. Y comenzaba esa fatiga, comenzaba esa lucha interna por causa de la carne. Pero cuando en mi caso comenzaba esto, yo miraba hacia la puerta, no porque quería, gloria a Jesús de Nazaret, tomar en aquel momento la puerta, la llave y salirme, sino porque sabía que allí había un versículo el cual estaba siendo plasmado para que todo aquel que se encontraba en esa, gloria a Jesús de Nazaret, posición, pudiera agarrar fuerzas por la palabra. Diga al débil, fuerte soy. Gloria a Jesús de Nazaret. Muchas veces pensamos que no podemos, pero con Dios todo lo podemos, en el nombre glorioso de Jesús. Y mucho más, persistir, colocarnos, gloria a Jesús, en buenos hábitos para alcanzar ese propósito de Dios en nuestras vidas. Ya casi finalizando, algo que no podemos dejar pasar, o que no podemos dejar de mencionar en esta mañana, que para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que colocar a Dios sobre todas las cosas en primer lugar. No nosotros mismos y nuestras propias fuerzas, sino la fuerza de Dios y la guianza de Dios, para que por medio de ella nosotros podamos alcanzar lo que Dios ha propuesto en nuestras vidas. Gloria a Jesús de Nazaret. El libro de Proverbios capítulo 16 versículo 3 dice de la siguiente manera: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afirmarán. Qué bueno es colocar cada una de las cosas que nosotros anhelamos para que en cierto momento haya un cumplimiento, y así estar beneficiando nuestras vidas, estar beneficiando también las vidas de las almas y también la obra del Señor. Debemos colocar absolutamente todas las cosas delante de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, así como dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Jesús de Nazaret. Cuando nosotros colocamos nuestras metas y le pedimos ayuda a Dios ayuda para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, vemos un resultado bastante eficiente, bastante eficaz en nuestra vida, y a veces se convierte hasta pronto, se convierte hasta, gloria a Jesús de Nazaret, en poco plazo, por causa de la fidelidad y colocar a Dios en nuestra, gloria a Jesús, en nuestra primera plana, gloria al Señor, en nuestra primera página. También la Biblia nos dice en el 1 de Pedro 5, 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Gloria a Jesús de Nazaret. Y sencillamente esto es lo que nosotros tenemos que hacer para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria a Jesús de Nazaret. Alcanzar, gloria a Jesús de Nazaret, el propósito de Dios en nuestras vidas, aunque implica los pasos anteriores, también menciona, gloria al Señor, colocar a Dios en primer lugar, delante de todas las cosas. Pues bueno, haciendo esto, podríamos decir que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Porque con Él todo se puede. Bendito Cristo Jesús de Nazaret. Así que repasando un poco lo que mencionamos en esta mañana, bendito Jesús de Nazaret, hablamos sobre la importancia de que nosotros tengamos metas en nuestra vida,
tanto espirituales también como personas comunes que transitamos en un mundo en el cual los ojos de toda la humanidad están sobre nosotros. Cuando nosotros, gloria al Señor, tenemos metas, también damos ejemplos a personas, hablamos de su importancia, como era que las personas que tienen éxito, que alcanzan cierta jerarquía delante de las otras personas, es porque saben hacia dónde caminan. Hablamos sobre que gloria al Señor, que las metas nos ayudan a saber a dónde nos conducimos, bendito sea Jesús de Nazaret, y que también ellas nos dan un significado, motivación y energía, pero que también tenemos que tener en cuenta que estas metas deben ser según el propósito de Dios en nuestras vidas. Hablamos también sobre cambiar nuestra manera de pensar, ser una nueva criatura, gloria a Jesús de Nazaret, tomando en cuenta el significado o el concepto de la palabra arrepentimiento, gloria a Jesús de Nazaret. También conversamos sobre los hábitos, sobre eliminar los malos hábitos en nuestras vidas y convertir, gloria a Jesús, o hacer nuevos hábitos que suplanten las cosas las cuales son repetitivas en nuestras vidas, pero que no nos ayudan a alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Hablamos de ejemplos como el de Josué, su amor hacia la palabra, su amor hacia su Señor Moisés, y también cómo él persistía, gloria a Jesús de Nazaret, día a día estar en el templo del Señor y meditar en su palabra, que era lo que exigía el Señor en el libro de Josué 1:8. Hablamos también de cuidar nuestro pensamiento porque ellos se convierten en palabras y estas palabras se convierten en acciones, las cuales también estas acciones se convierten muchas veces en hábitos, y que estos hábitos son parte de, gloria a Jesús de Nazaret, de nuestra vida. Hablamos sobre el amor y cómo Dios demostró, gloria a Jesús de Nazaret, este amor o la acción de ese amor entregándose en la cruz del Calvario, y también, gloria al Señor Jesús de Nazaret, cómo nosotros, a pesar de las pruebas y las dificultades, tenemos también que permanecer en este amor, aferrados, teniendo allí persistencia para alcanzar lo que Dios ha propuesto en nuestras vidas o lo que Dios nos ha prometido, gloria a Jesús. Sabiendo el ejemplo de las corridas de toros, conociendo que en el Oriente, así como se cita en algunos libros y también en diferentes literaturas, gloria a Jesús de Nazaret, que la bravura del toro se mide por, gloria a Jesús de Nazaret, por la persistencia en vestir hacia su picador al momento que se le hace daño a su cuerpo. Así tenemos que ser nosotros, demostrar que a pesar que muchas veces el enemigo intente que nosotros no alcancemos la meta, gloria a Jesús, que Dios nos ha colocado en esta tierra, predicar el Evangelio, cumplir diferentes ministerios sobre la faz de la tierra para honrar el nombre del Señor, y también actuar en la obra de Dios de una manera clara. Tenemos que persistir, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo José, conociendo también que debemos dar pasos a su tiempo, gloria a Jesús, como la hormiga conoce el tiempo en el cual puede recoger toda su comida para que en el momento del invierno ya tenga almacenada lo que necesite, y no ser como el perezoso, que aunque tiene capacidad de caminar más lejos por su condición física, su grandeza en el cuerpo o capacidad, no lo hace por causa de su pereza. También, gloria a Jesús de Nazaret, tenemos que conocer que tenemos que realizar todo en el tiempo de Dios, no apresurándonos ni haciendo las cosas, gloria a Jesús, fuera de este tiempo, porque nos trae cantidades de dificultades. Si Dios nos dice o nos ha dicho que nos va a usar, debemos esperar el tiempo y en el lugar que Dios nos ha dicho que nos va a usar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ser dueños de nuestras emociones, sabiendo que si nosotros, gloria a Jesús de Nazaret, tenemos control de estas emociones, también, gloria al Señor Jesús de Nazaret, podemos estar fuertes delante de aquellas cosas o aquellas palabras que intentan desmotivarnos para no cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque Él nos ayuda a controlar esas emociones. Y sobre todo, colocar a Dios delante de todas nuestras cosas para que
Así, colocando nuestros pensamientos y estos metas delante de su presencia, sean afirmados todos nuestros caminos y todo se cumpla de una manera eficaz como Dios quiere que se haga. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Damos gracias al Señor en esta mañana por esta enseñanza. Estaba en deuda con ustedes porque me había comprometido en dar esta enseñanza, Gloria a Jesús de Nazaret, y en esta mañana he cumplido con esa, Gloria a Jesús, propuesta, con esa duda que tenía con cada uno de ustedes, en el nombre del Señor, y seguimos adelante en el nombre de Jesús para avanzar y que se cumpla en nuestras vidas lo que Dios quiere hacer con nosotros, y hacer también cumplir, ayudando también a nuestros semejantes, ayudando al débil, no para contienda como dice la palabra, sino para que ellos también sean beneficiados por causa de nuestra ayuda, de nuestra persistencia, de nuestros buenos hábitos, de esas cosas que debemos hacer para alcanzar el propósito de Dios en cada uno de nosotros, que el primero es la salvación y la vida eterna, en el nombre de Jesús. En esta mañana le invito a que nos estemos colocando sobre nuestros pies y vamos a estar orando a Dios, dándole gracias por esta enseñanza que nos ha dado en esta mañana. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Oremos al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, te damos gloria, te damos honra, damos alabanza a ti. Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús, gracias damos en este momento porque tú nos permites, Señor amado, en este momento hacer presencia aquí y poder, Dios mío, en medio de esta mañana también tener esta enseñanza, Padre Celestial, la cual es de beneficio para nuestras vidas, Padre amado, beneficio para nuestro ser, y en la cual también, Señor amado, es necesaria, Señor amado, para que se cumpla el propósito que tú tienes, Señor, en nuestras vidas. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga de una manera especial.